Seguimos desde donde lo dejamos en la clase anterior, pero no para seguir con esos primeros pasos con las macros en cuanto a seguir conociendo más detalles sobre la grabación o maneras de ejecutar las macros. No vamos a seguir por ahí. Vamos a realizar un pequeño impasse en ese tema para explicar otra cosa, que siempre se me olvida que está ahí y os va a salir en cuanto intentéis abrir el documento que contiene las primeras macros que habéis creado. Se trata de lo relacionado con la seguridad de las macros. Para ver a qué me refiero, voy a abrir el documento finalizado de la clase anterior y al hacerlo nos debería llamar la atención una notificación que tenemos aquí arriba. Se trata de una advertencia de seguridad en la que nos dice que se han deshabilitado las macros. Y a continuación de esa advertencia tenemos un botón en el que nos indica que podemos habilitar el contenido. Bien, ¿qué es esto? Bueno, pues es lo siguiente. Como os he dicho, las macros que creamos con la grabadora de macros se traducen a un lenguaje de programación, se traducen a VBA. Visual Basic para aplicaciones. Y esto tiene un problema. Todos los lenguajes de programación son susceptibles de ser usados para crear código malicioso o virus. Y VBA no es la excepción. De hecho, hubo una época en la que fueron la gran novedad en cuanto a virus. Eran los llamados virus de macros. Esto fue hace muchos años, pero durante bastante tiempo fueron un gran problema. ¿Por qué? Bueno, pues porque, por ejemplo, en Excel tenemos la posibilidad de ejecutar macros nada más abrir un documento. ¿Y qué problema tiene esto? Bueno, pues que si a alguien le da por crear una macro o un código malicioso y lo sitúa en el sitio correcto para que se ejecute nada más abrir el documento, lo que fuera que haría el código ya está hecho en cuanto se abre el documento. Y no nos daría tiempo a reaccionar para evitar su ejecución. Claro, esto es muy peligroso, porque aunque VBA está pensado para trabajar con Excel, también se puede acceder con él a ciertas partes del sistema. O incluso se puede acceder a la información que tenemos en nuestro equipo. Y claro, imaginaros que alguien con muy mala idea decide que al abrir un documento de Excel se elimina información de nuestro equipo. Bueno, pues eso evidentemente es muy peligroso. Ante esta situación lo que se hizo fue establecer que las macros de Excel o de cualquier otra aplicación que las pueda tener siempre estén desactivadas al abrir el documento. Así por lo menos estamos cubiertos algo. Este mensaje que vemos ahí es a consecuencia de eso. La macro que hemos creado en la clase anterior está dentro de este documento, Excel la ha detectado y dice, oye, sé que hay macros en este documento y te las voy a desactivar. Hasta que tú me digas qué quieres hacer con ellas, van a seguir desactivadas. Solo cuando tú las habilites, permitiré que se ejecuten las macros. Si por ejemplo probáis la combinación de teclas que establecimos para la macro de la clase anterior, que era control mayúsculas más H, si lo probáis veréis que no funciona. No se filtra la información para ver solo los datos de hoy. Si lo intentarais por la ventana de macros, la selecciono y pulso ejecutar, también podéis ver que no nos deja ejecutarla. En este caso incluso nos da un mensaje indicándonos que las macros se han desactivado. Y además ahora nos dice que para habilitarlas tendremos que cerrar el documento y abrirlo de nuevo. Porque como quien dice, hemos perdido esa oportunidad de habilitarlas en esta vez que hemos abierto el documento. Por lo tanto, aquí aceptamos, cierro el documento, lo vuelvo a abrir y veis ahí tenemos otra vez la advertencia de seguridad. En este caso, evidentemente voy a habilitar las macros porque si no perderíamos funcionalidad. Pero sobre todo lo voy a hacer porque en este caso sabemos que las macros las hemos creado nosotros y por lo tanto en principio no deberían dar problemas de seguridad. Pero esto con documentos que sabéis de dónde llegan o que habéis creado vosotros o sabéis por qué os lo mandan. Si son documentos que no sabéis de dónde vienen o por qué se mandan, cuidado, porque podría pasar lo que os he dicho. Si habilitamos un documento que no sabemos de dónde ha venido, al abrir el documento se puede ejecutar código que no tiene por qué ser bueno. Actualmente estamos más protegidos contra este tipo de ataques que cuando empezaron a producirse, pero nunca habilitéis algo que no sabéis de dónde viene o por qué os llega. Como os he dicho, en este caso lo vamos a habilitar, pero antes de hacerlo vamos a comentar algunos detalles más de la situación en la que estamos ahora mismo. Por ejemplo, en lugar de pulsar este botón para habilitar el contenido, vamos a pulsar aquí, ese texto es un enlace, en el que nos dice que podemos obtener más detalles. Lo hacemos y nos lleva a la ficha archivo en la sección información. Aquí podíamos haber llegado también
pulsando directamente en la ficha archivo y accediendo nosotros a información. Eso mismo. Aquí ya nos está diciendo, aquí tenemos la misma advertencia pero con un poco más de información, nos está diciendo que es posible que el contenido activo contenga virus y otros riesgos para la seguridad y que lo que ha hecho es deshabilitar los siguientes contenidos, que en este caso nos marcaría las macros. Ojo, lo que pone aquí tampoco lo toméis como algo 100% real, porque aquí lo que está haciendo básicamente es decir que cualquier macro es susceptible de ser un virus. Así se cubren las espaldas, pero evidentemente en este caso ya sabemos que no son virus. Además de esto, además de la información que estamos viendo aquí y algunas opciones que comentaremos después, tenemos aquí un botón en el que pone habilitar contenido, que si pulsamos en él veremos que tenemos dos opciones, habilitar todo el contenido y opciones avanzadas. Desde fuera, desde aquí, solo teníamos una, la de pulsar este botón, el botón habilitar contenido. Bien, ¿qué son estas dos opciones que tenemos aquí? Bueno, pues la primera, la de habilitar todo el contenido, significaría que si la elegimos habilitamos las macros para siempre. Convertiríamos el documento en documento confiable. Nos lo está indicando aquí, ¿veis? Se convertiría este documento en documento confiable. Y de esa manera, como os digo, ya no se deshabilitarían las macros de este documento nunca más. Siempre se abriría el documento con las macros habilitadas. Ojo, porque el convertir a este documento en documento confiable, que siempre tenga las macros habilitadas, solo afectaría a este equipo. Si os lleváis este documento a otro equipo y lo abrís, empezaría el proceso de nuevo. Detectaría las macros y las inhabilitaría. Este documento no sería considerado seguro en el otro equipo en el que se abra. Esta opción, la de habilitar todo el contenido o la de pulsar el botón que tenemos afuera, que es equivalente, es lo mismo, es la que más vais a usar. Porque si ya sabes que el documento tiene macros seguras hechas por ti, lo más cómodo es convertirlo en confiable y ya está. Además de esto, de esta opción que como os digo sería el equivalente a pulsar en este botón, aquí tendríamos otra opción más, que es la de opciones avanzadas, que si nos fijamos un poco en la descripción de esa opción, nos dice que seleccione el contenido activo que desea habilitar y nos dice que este contenido solo se habilitaría durante esta sesión. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que se habilitarían las macros, pero en cuanto cerremos el documento y lo volvamos a abrir, se deshabilitarían de nuevo. Solo se habilitarían, digamos, para el uso actual, la apertura actual del documento. En cuanto lo cerremos, se volvería a considerar peligroso, entre comillas, lo que contiene el documento. Fijaros, vamos a probar esa opción. Pulsamos aquí en opciones avanzadas y nos lleva a otra pantalla en la que nos muestra información sobre lo que se ha deshabilitado. En este caso nos dice que son las macros las que se han deshabilitado. Nos cuenta más información, pero en el sentido en el que os he dicho, que las macros pueden contener virus, etcétera. Y abajo nos da dos opciones. La primera, ayudar a protegerme contra contenido desconocido, y nos dice que esta es la opción recomendada. ¿Esto qué sería? Bueno, pues dejar las macros deshabilitadas, que como os digo en este caso no es lo que nos conviene. En este caso cogeríamos la segunda, que sería la de habilitar contenido para esta sesión. Si seleccionamos esta opción es cuando habilitamos las macros, pero solo para esta apertura del documento. En las posteriores se volverían a deshabilitar las macros. Fijaros, acepto. Ahora si probamos la funcionalidad veremos que las macros vuelven a funcionar. Ejecuto y ahí lo tengo. Voy a quitar el filtro. Aquí nos faltan todavía automatizar muchas cosas. Y si ahora cierro el documento y lo vuelvo a abrir, ¿veis? Ahí tenemos otra vez la advertencia de nuevo. Por lo que, como os digo, lo más normal es que en vuestros documentos, en vuestras macros, la opción que elijáis será la de pulsar este botón o desde dentro, desde aquí, elegir la primera opción, la de habilitar todo el contenido. Que lo más normal es que la cojamos desde aquí, que es la que más a mano tenemos. Por lo tanto, pulso, la funcionalidad ha vuelto, ahí lo tengo. Y si ahora cierro el documento y lo vuelvo a abrir, ya no tengo el aviso, porque he convertido este documento en un documento confiable. Ojo que lo de convertir este documento en documento confiable tiene varios detalles que tenéis que conocer. Por ejemplo, si este documento nos lo llevamos a otro equipo, ya os he dicho que ya no será confiable
en ese equipo. Pero es que incluso si lo movéis en vuestro propio equipo, fijaros, voy a cerrar el documento y lo voy a mover, me lo voy a llevar aquí, ahí, ya no lo tengo en esa carpeta en la que estaba inicialmente. Fijaros lo que pasa si intento abrirlo. Lo abro desde aquí, así. ¿Veis? Ahí tengo el aviso otra vez. Luego ya tenemos un detalle más de este sistema de documentos confiables, que es que funciona siempre que no lo movamos, y eso incluye a otros equipos y dentro de nuestro equipo a otras ubicaciones. Por supuesto, si le cambiáramos el nombre, por ejemplo, fijaros que lo he convertido ahora en confiable, si le cambio el nombre, ¿veis? Voy a poner aquí una B sin más, así, y lo abro de nuevo. Ahí tengo de nuevo la advertencia de seguridad. Lo que nos añade un tercer detalle. No lo puedo mover a otro equipo, no lo puedo mover dentro de mi equipo a otra ubicación y tampoco le puedo cambiar el nombre. Si hago alguna de esas tres cosas, el documento estará otra vez entre los que al abrirlos nos habilitarán las macros por defecto, nos aparecerán deshabilitadas. Bien, voy a dejar todo como estaba, le voy a cambiar el nombre otra vez. Lo meto en la carpeta del curso macros, lo abro y fijaros, al devolverlo a la situación original, el documento ya ha sido considerado como confiable. Ya no me ha aparecido la advertencia de seguridad. Podemos probar a ver si las macros funcionan. Ahí está. Perfecto. Como os digo, lo importante que si os lo lleváis a otro equipo ya no es un documento confiable, entre comillas. Si lo movéis dentro de vuestro equipo tampoco lo será, tendréis que volver a habilitarlo, y si le cambiáis el nombre, lo mismo, tendréis que volver a habilitarlo, que tampoco es mayor problema, pero tenerlo en cuenta. Bueno, estos detalles eran los más importantes que os quería contar en esta clase, pero aprovechando que en este formato de cursos de YouTube me puedo alargar todo lo que quiero, os voy a explicar otros detalles secundarios que están relacionados con el tema de la seguridad de las macros. Por ejemplo, para empezar, os puedo contar que el comportamiento que tiene Excel por defecto respecto a las macros se puede cambiar. No deberíais hacerlo, pero se puede cambiar. Es decir, podemos cambiar lo de que se deshabiliten por defecto e incluso podríamos llegar a permitir todas las macros sin que nos pregunte, sin que nos salga la advertencia de seguridad. Pero, como os digo, no deberíais hacerlo. ¿Dónde podemos cambiar esto? Bueno, pues al sitio en el que se puede cambiar podemos acceder desde la ficha programador pulsando el botón de seguridad de macros. Y nos lleva a la ventana del centro de confianza, que es donde podemos encontrar todo lo relacionado con la seguridad de Excel. En concreto nos lleva a la sección de las macros. Y esto de aquí arriba, esto es lo que os estaba contando, la configuración de las macros. Estas opciones que tenemos aquí son las que controlan qué pasa en Excel cuando se encuentra con macros al abrir un documento. Por defecto está activada siempre la opción de deshabilitar todas las macros con notificación. ¿Qué es la notificación? Bueno, pues es ese aviso o advertencia que nos estaba saliendo justo debajo de la cinta de opciones. Así es como debería estar. Esta es la opción que debería estar seleccionada, porque es la más segura sin perder funcionalidad, sin perder opciones que nos puedan ofrecer las macros que tiene el documento. ¿Qué más opciones tenemos? Bueno, pues empezando por arriba, podríamos elegir deshabilitar sin notificación, que sería lo mismo que tenemos ahora, pero sin que nos salga la advertencia de seguridad. Esta opción no es muy recomendable porque si nos deshabilita las macros en algún documento en el que la funcionalidad que aportan las macros es muy importante, no nos vamos a enterar. Si nos deshabilita las macros y no nos dice que lo ha hecho, no nos enteraríamos. Y hasta que caigamos que es por eso, por lo que el documento no funciona como funcionaba antes, podemos estar bastante tiempo buscando problemas donde no los hay. Por lo tanto, no conviene ajustar este tema a esa opción, a no ser que no quieras permitir ningún tipo de macro en el equipo y lo dejes así, pero lo que os digo, no sería recomendable. La siguiente opción que tenemos aquí es la que yo os he comentado, que es la que está por defecto, por lo tanto pasamos a la siguiente. De esta opción simplemente recordar que es la que deberíamos tener elegida. La siguiente, esta, deshabilitar todas las macros excepto las firmadas digitalmente. Esta opción es bastante rara de usar, pero funcionaría así. Se mostraría la advertencia de seguridad.
menos en el caso de encontrarse con macros firmadas digitalmente por un editor de confianza. Esas se habilitarían automáticamente en el caso de haber mostrado confianza en el editor. Esto, como os digo, es muy raro que pase. Yo creo que no me lo he encontrado nunca. Pero si está ahí esa opción, es por algo. Cuando no había otras maneras de habilitar macros de forma continua, esta opción tenía más sentido. Pero ya os digo que ahora mismo yo creo que esto es bastante raro que os pase. Bien, la última opción que tendríamos aquí, esta, la de habilitar todas las macros, es la que nunca deberíais coger. Esta opción nos dejaría completamente vendidos en el caso de llegar documentos con macros malintencionadas, ya que todas las macros se habilitarían sin preguntar. Por lo tanto, nunca la uséis. Como os digo, en realidad no deberíais entrar aquí a tocar estas opciones, porque como está por defecto, creo que está bien. Pero no viene mal que sepáis dónde están, porque a veces pasa que alguien toca esto, deshabilita todas las macros y nos quedamos sin ellas. En ese caso, tendríamos que venir aquí y seleccionar la opción que queramos, que lo más normal debería ser la segunda, la de deshabilitar con notificación. Bien, seguimos con más cosas. Lo siguiente que os quiero contar está relacionado con los documentos de confianza o documentos confiables. Cuando hemos habilitado este documento, ha pasado a formar parte de la lista de documentos confiables de este equipo. Bueno, pues tenemos varias opciones relacionadas con ese tema. Las podemos ver también aquí, en el centro de confianza. En concreto tenemos que ir a la sección Documentos de confianza. Aquí vamos a comentar varias cosas. Lo primero es una opción que está activada y que yo dejaría así, que es que se permiten documentos de confianza en la red. En entornos laborales es muy habitual compartir documentos que están en ubicaciones de red. Bueno, pues esta opción nos permitirá marcar esos documentos como de confianza en el caso de tener macros. Por lo tanto, yo en principio ya os digo que lo dejaría así. Bien, la siguiente opción que tenemos por aquí es la opción que nos permite que se puedan marcar documentos de confianza. Esta, deshabilitar documentos de confianza. Si la tenemos así, nos permite marcar los documentos como documentos de confianza y así considerarlos seguros. Si marcáramos esta opción, significaría que deshabilitaríamos esa posibilidad y ya no tendríamos la opción de marcar para siempre los documentos como confiables. Tendríamos que buscar otra solución para que cada vez que abrimos un documento con macros no nos lo marque como peligroso, vamos a decir, y deshabilite las macros. Luego, lo más normal es que esta opción la dejemos así, desmarcada. Es lo que nos permite marcar los documentos como documentos confiables. Si no, cada vez que abriríamos un documento con macros, nos aparecería la advertencia de seguridad. Por lo que, en mi opinión, creo que será muy raro activar esta opción para desactivarlos. Precisamente los documentos de confianza fue una de las soluciones que se encontró algo que nos volvía locos a los creadores de macros, que era que había que habilitarlas cada vez que se abría un documento. Esta fue de las primeras soluciones realmente sencillas de usar que solucionaba ese problema. Por lo tanto, en mi opinión, ya os digo que será muy raro que marquéis esa opción para deshabilitarlos. Pero os lo cuento por si, por ejemplo, de repente veis que está continuamente preguntando qué pasa con las macros con los mismos documentos. Bueno, pues puede ser que alguien haya venido aquí, haya deshabilitado los documentos de confianza y no estéis trabajando con esa opción. Ya os digo que todo esto que os estoy contando es por si alguien lo toca. Lo más normal es que, como está por defecto, os sirva. Bien, la última opción que tenemos aquí serviría para eliminar la lista de documentos confiables que se ha ido creando. ¿Veis? Aquí me dice borrar todos los documentos de confianza para que dejen de serlo. Y aquí tengo el botón. Esto supondría que todos los documentos que estaban marcados de confianza ya no lo serán. Por lo tanto, pensaros bien utilizar esta opción. No acabo de ver una situación en la que nos pueda interesar borrar toda la lista, pero nos dan la opción. Lo interesante, en mi opinión, sería sacar a documentos concretos de la lista, no todos. Pero parece que eso no está en los planes porque esto lleva así desde que apareció esta opción de los documentos de confianza. A mí me parecería una buena idea poder visualizar la lista de documentos confiables y sacar solo los que nos interesen. Pero bueno, así es como está desde hace años. Bien, pues esto ya estaría. Sí que vamos a borrar la lista porque sacar a este documento de los confiables me va a permitir explicar lo último de esta clase. Por lo tanto, voy a pulsar en borrar, me pide confirmación, le digo que sí, acepto, vamos a probar, cierro el documento, lo vuelvo
abrir y veis ahí tenemos de nuevo la advertencia porque hemos borrado la lista de documentos confiables o de confianza. Bien, ahora con la situación en la que estamos vamos con lo siguiente, que es lo último que os voy a explicar en esta clase relacionado con la seguridad de las macros. Se trata de otra opción para intentar solucionar el problema de que cada vez que abrimos un documento aparezca esto. Se trata de las ubicaciones de confianza. Creo que esta fue la primera solución fácil de usar para evitar esto que os estoy diciendo, el que siempre se preguntara si queremos habilitar las macros. No estoy seguro, pero creo que fue así. O no sé si apareció a la vez que los documentos de confianza, pero por ahí andaría. La idea sería la siguiente. Excel nos da en esta sección aquí, en ubicaciones de confianza, nos da la opción de marcar carpetas seguras. ¿Qué es eso? Bueno, pues indicarle que determinadas carpetas son de confianza y que todo lo que se meta en esas carpetas se habilita. Es decir, en lugar de ir habilitando documento a documento, podemos tener carpetas en las que todo lo que se mete se habilita por defecto. Fijaros, voy a pulsar aquí en agregar nueva ubicación. En esta pantalla tengo que buscar la carpeta, que en este caso es esa carpeta que me he creado para ir metiendo los documentos del curso. Acepto. Aquí ya tendría seleccionada la carpeta. Podría, por ejemplo, también marcar que las subcarpetas que se puedan ir creando dentro de esa ubicación también se consideren seguras. Quizás lo más normal sería marcarla. Vamos a hacerlo para que realmente todo lo que haya en esa carpeta se considere seguro. Acepto. Aquí tengo ya esa carpeta. Acepto. Cierro el documento. Y fijaros qué pasa si lo abro otra vez. Ahí está el documento. Ya no está con la advertencia de seguridad. Ahora ya no me pregunta qué quiero hacer con las macros, porque este documento está dentro de esa carpeta que he marcado como carpeta segura, como carpeta de confianza, y por defecto todo lo que haya en esa carpeta se considera seguro. Por lo tanto, esta sería otra posibilidad que tendríamos para manejar los documentos con macros, la de marcar ubicaciones seguras, y ya sabemos que todo lo que metemos ahí tiene las macros habilitadas. Con esta opción, aunque resulta muy cómoda, yo os diría que cuidado, porque es un poco más peligrosa. Cualquiera puede dejar por error un documento con macros dudosas y las podríamos ejecutar por error. Pero bueno, que sepáis que también tendréis esta opción. Yo, por ejemplo, para el curso voy a utilizar esta opción. Acabo de marcar ahora esa carpeta como carpeta segura y así, con todos los documentos que vaya abriendo que tengan macros, no tendré que hacer el paso de habilitar el contenido. Vosotros, lo que os digo, con cuidado. Quizás cuando no tienes mucha experiencia con las macros, quizás es mejor ir habilitando documentos de uno en uno. En cuanto a esta posibilidad, pues simplemente comentaros que ahí en ubicaciones de confianza podríais evidentemente quitar las que no os interese que sigan siendo ubicaciones de confianza. Las podemos seleccionar aquí y pulsar el botón quitar, o también podríamos modificar para, por ejemplo, activar o desactivar esta opción que os he comentado de considerar las subcarpetas también como subcarpetas o carpetas seguras. Pero bueno, de aquí lo importante era el paso de añadir una carpeta a las ubicaciones de confianza. Os dejo un poco a vuestra elección qué opciones utilizar, si la de ir marcando cada documento como confiable o marcar carpetas completas, pero ya os digo que si uséis esta opción con cuidado. Bueno, pues así ya está. Esto es lo que os quería contar sobre la seguridad de las macros, que sobre todo está relacionado con la apertura de documentos con macros. En la siguiente clase ya retomaremos este documento para seguir haciendo lo que falta en cuanto a automatizar pasos y también en cuanto a comentar más detalles sobre estos primeros pasos con las macros. Sobre todo pasos en cuanto a su creación y ejecución.